Ya. Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase y ahora sí que sí, ya comenzamos a meternos de lleno en estas ciencias caóticamente extraordinarias y al mismo tiempo, por lo menos a mi gusto, muy entretenidas. Vamos a partir hablando primero de lo que es la fisiología. ¿Pero qué es la fisiología? Es algo que vamos a tratar de responder en este video. Vamos entonces, los aprendizajes esperados que tenemos para esta y cómo estos aprendizajes van a estar tributando a la formación de ustedes como enfermeros. Homero nos pregunta, entonces, ¿qué es la fisiología? ¿Por dónde empezamos? Una de las cosas más importantes a entender es que la fisiología estudia la función de los sistemas corporales. ¿Por qué? Hay que comprender que nuestro cuerpo está compuesto por unidades vivas y esas unidades vivas son las células. Las células cuando se reúnen van formando tejidos. Los tejidos cuando se reúnen van formando órganos. Los órganos cuando se reúnen van formando sistemas y los sistemas entonces conforman el cuerpo humano, entendiendo que nuestro cuerpo puede tener incluso hasta 100 billones de diferentes células. Cuando nosotros comprendemos entonces cómo funciona la célula, cómo funciona el conjunto de las células, los tejidos, los órganos, los sistemas y cómo funciona el cuerpo humano, logramos entonces comprender cómo se produce el movimiento, el pensamiento, la comunicación, la reproducción y todo aquello que permita la sobrevida y el desarrollo de los seres humanos como seres vivos. Sí, importante considerar es que, aunque existen múltiples y distintas células, casi todas de ellas responden a las mismas características en cuanto a su funcionamiento. Primero, funcionan en base a oxígeno, funcionan en base a glucosa. Y cuando alguno de estos elementos no está disponible, existen alternativas distintas como es el metabolismo de las grasas para poder generar energía. Segunda cosa, prácticamente todas las células tienen la capacidad de reproducirse, salvo algunas excepciones, pero las neuronas, aunque muy lentamente, también lo pueden hacer. ¿Para qué? Para poder ir reemplazando aquellas células que están más viejas o que ya están defectuosas. Y como tercer elemento en general de todas las células es que todas están bañadas por un líquido intersticial, que este líquido intersticial regula la concentración o la cantidad de soluto versus volumen que se encuentra al interior de la célula. Si continuamos y hablamos en general de la estructura y la organización celular, tenemos que en un comienzo de la existencia de la vida, existen células que están aisladas en caldo primitivo. Sin embargo, este caldo primitivo cambia, el entorno cambia, lo que obliga a que estas células aisladas avancen hacia dos caminos. Uno, no se logran adaptar y mueren, pero también puede ser que estas células logran adaptarse. Pero para adaptarse, los organismos deben transformarse a organismos pluricelulares. Es decir, los organismos y la vida comienza a ser eh, formada por organismos que tienen múltiples células. Ahora, para que los organismos tengan múltiples células, estas células tienen que ser a lo menos similares o compartir ciertas características. Y es entonces como estos organismos pluricelulares comienzan a desarrollar tejidos. Estos tejidos comienzan a formar órganos, los órganos comienzan a formar diferentes sistemas, sistemas que pueden ser el sistema tegumentario, sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, gastrointestinal, renal, musculoesquelético y así con el largo etcétera que nosotros podemos seguir avanzando de los sistemas de nuestro cuerpo. Ahora, si nosotros hablamos de nuestro cuerpo humano, la composición está por células eucariotas. Y toda célula eucariota se caracteriza, uno, por tener núcleo.
2, por tener organelos. Y 3, por tener una membrana plasmática que hace una separación entre el medio intracelular y el medio extracelular. Y probablemente esta es la primera vez que escuchan dos conceptos que vamos a estar repitiendo durante el transcurso de todo el semestre, si es que no también durante todo el año. Veamos. Ahora, esta separación entre el ambiente intracelular y el ambiente extracelular está limitado por la membrana plasmática. Membrana que está compuesta por glucolípidos, por colesterol, por proteínas, que hace que disminuya su fluidez. Es decir, que no pase tan fácilmente las sustancias de un lado hacia otro. Ahora, esta membrana plasmática es una bicapa de fosfolípidos que está compuesta por cabezas que son hidrofílicas y por colas que son hidrofóbicas. Cuando hablamos que sus cabezas son hidrofílicas es porque pueden estar en contacto con agua, así que uno puede entender que están mirando hacia el ambiente extracelular o están mirando hacia el ambiente intracelular. Por otra parte, las colas son hidrofóbicas, le tienen fobia al agua. Y como le tienen fobia al agua, esto se reúnen y se miran frente a frente por el interior de la membrana, que está compuesta entonces por ácidos grasos y hacen que aumente su fluidez, y una vez que algo atraviesa esta capa hidrofílica, pasa más rápidamente por la membrana para después atravesar el interior de la célula. Ahora, esta bicapa de fosfolípidos, como les comentaba, es una barrera eficaz contra los líquidos y permite entonces hacer una separación adecuada y de buena manera entre el ambiente intracelular y el ambiente extracelular. Intracelular, lo que se encuentra dentro de la célula, y extracelular, lo que se encuentra por fuera de la célula. Y como es una barrera eficaz contra los lípidos, también es una barrera eficaz contra los solutos o las partículas, comillas, sólidas que quieren atravesar del intra al extra o viceversa. Esta capa de fosfolípidos, que es doble, que también, como les comentaba recién, está compuesta por glucolípidos, colesterol y proteínas, permite que solamente algunos solutos muy pequeños puedan difundir o cruzar de un lado para otro, convirtiéndolo entonces en una barrera que es semipermeable gracias a la presencia de diferentes proteínas que se encuentran en la membrana. Ahora, estas proteínas, ¿qué funciones cumplen? Funcionan como canales iónicos, es decir, como túneles que permiten que crucen algunos solutos de un segmento, es decir, del intra al extra o del extra al intra. También como receptores, es decir, aquellas que se encuentran en la capa externa de la membrana celular, la que está mirando hacia el extracelular, y reciben diferentes mensajes o reciben diferentes moléculas que pueden de una u otra manera estimular la aparición o generación o inicio de ciertos procesos metabólicos. Ahora, como les comentaba recién, funcionan como canal iónico, haciendo las veces de, comillas, un túnel que permite el transporte a través de la membrana. Transporte que puede ser activo o que puede ser pasivo. ¿Qué se refiere cada uno de ellos? El transporte activo significa que es un transporte que, para que sea llevada a cabo, requiere del gasto energético, requiere de ATP. Versus que, cuando hablamos de un transporte de membrana pasivo, es un transporte de membrana que no ocupa energía y por tanto entonces no va a estar ocupando ATP. ¿De qué va a depender si es activo o pasivo? Va a depender únicamente de las características de la membrana plasmática y también del soluto que quiera cruzar de un lado hacia el otro. Entonces, si miramos este esquema, cómo está compuesto la membrana plasmática, tenemos entonces las cabezas que son hidrofílicas, las colas que son hidrofóbicas, y hacia acá afuera tenemos entonces el líquido extracelular o el ambiente extracelular. Lo mismo también, colas hidrofílicas, cabezas hidrofóbicas, y acá adentro tenemos el líquido o el ambiente intracelular. Tenemos proteínas que atraviesan toda la extensión y todo el ancho de la membrana plasmática, haciendo entonces las veces de estos canales que les comentaba recién. También tenemos de las glicoproteínas que se encuentran
en la capa exterior de la membrana plasmática, que son receptores, y un receptor recibe mensajes. Y además también tenemos colesterol, que ayuda a la adhesión de esta misma membrana plasmática. Ahora, estas células se encuentran inmersas en un ambiente, y ese ambiente es un ambiente acuoso, es un ambiente líquido. Así que cuando ustedes escuchan la frase cliché así como que el agua es fuente de vida, la verdad es que es totalmente verdad. ¿Por qué? Hagamos lo siguiente, pensemos en un adulto de 70 kilos, y pensemos que este adulto de 70 kilos voy a decir una estupidez, lo voy a pescar, lo voy a meter en una juguera y lo voy a comer por completo. Y de esos 70 kilos, 42 litros corresponde a solamente agua, es decir, el 60% del peso de nuestro cuerpo corresponde a agua. Pero, ¿dónde está esa agua? Porque si nosotros nos vemos, nosotros tenemos un estado sólido, pero ¿dónde está esa agua? Que reitero, es el 60% del peso total de nuestro cuerpo. Una cosa a considerar es que a lo largo de la vida la composición y la distribución de los líquidos va cambiando. Por ejemplo, en el caso de los niños, del 100% de su peso, el 75% corresponde a agua. Es decir, si un niño pesa 20 kilos, 15 litros tiene su cuerpo. En el caso de los adultos, se hace una separación. El 60% del peso corresponde a agua en el caso de los hombres, y el 50% del peso corresponde a agua en el caso de las mujeres. Si seguimos avanzando en el transcurso de la vida, en los ancianos y adultos mayores, el 50% del peso de los hombres corresponde a agua, y en el caso de las mujeres el 45% del peso corresponde a agua. Ahora, si nos centramos y nos focalizamos principalmente en estos últimos, que son los pacientes ancianos, logramos entender por qué la patología digestiva desde el punto de vista de, por ejemplo, una diarrea, afecta tanto a un adulto mayor, porque su cuerpo tiene menos líquido, y al tener menos líquido es menos tolerante a la pérdida de los mismos. También, en el caso de los niños, si tenemos un niño que tiene un cuadro diarreico y pierde mucho volumen, sabemos que el paciente pediátrico, los niños, requieren de gran cantidad de líquido en su cuerpo. Así que, cuando hay cuadros diarreicos, pierden mucho líquido y obviamente su metabolismo se ve afectado. Ahora la pregunta es, si tenemos un porcentaje importante de agua, ¿dónde está metida esa agua que es que no se ve? Se encuentra acá. En todo este segmento completo que estoy marcando acá, se llama el agua corporal total, que es el total de agua que tiene nuestro cuerpo. Y tiene una gran división. Primero, se encuentra dividido por la membrana celular. Es decir, se divide entre el agua que se encuentra al interior de la célula y el agua que se encuentra al exterior de la célula. Primero tenemos el LIC. LIC, que es el líquido intracelular, que corresponde a todo el líquido que se encuentra al interior de cada célula y que corresponde a 2/3 del agua corporal total. Les insisto, líquido intracelular, 2/3 del agua corporal total, y es todo el agua que se encuentra adentro de las células, es decir, por dentro de la membrana celular. Pero también tenemos todo aquello que queda por fuera de la membrana celular, que queda por afuera de la célula. Y todo es el líquido extracelular, y claramente corresponde a 1/3 del agua corporal total. Sin embargo, este líquido extracelular, el líquido que se encuentra por afuera de cada célula, a su vez se divide. Primero, en el líquido intersticial, que corresponde al 75% del líquido extracelular. Es decir, de todo el agua que se encuentra al interior de la célula, el 75% corresponde al LIS, o líquido intersticial. Ahora, ¿qué es este líquido? ¿Qué es el líquido intersticial? ¿Qué es el LIS? Es toda el agua que está bañando y rodeando a cada célula. Pero también en el líquido extracelular está considerado el plasma. Y el plasma es la parte líquida, la parte acuosa de la sangre, y corresponde al 25% del LEC. Así que, así
como la membrana celular divide entre el líquido intracelular y el líquido extracelular, la pared del capilar, la pared de los vasos sanguíneos, separa que si está por fuera del vaso sanguíneo, se llama líquido intersticial y rodea y baña a las células, y si se encuentra adentro de la pared del capilar, adentro de la pared del vaso sanguíneo, se le llama plasma. Entonces, a modo de resumen, tenemos compartimientos, que es el intracelular que se encuentra dentro de la célula, el extracelular que se encuentra por fuera de la célula y que se subdivide a su vez en el líquido intersticial, donde el líquido intersticial corresponde a todo el líquido que está bañando las células, y el plasma, que es el líquido que se encuentra al interior del vaso sanguíneo y que forma parte de la sangre. Estos están separados por membranas, y en estas membranas podemos ver la presencia de bombas de sodio, potasio, TPasa o bombas de sodio, o diferentes bombas que van a estar haciendo que vayan cruzando diferentes solutos. Por si acaso, cuando nos referimos a bombas nos referimos a diferentes canales que se encuentran dentro de la célula, pero que se activan con la presencia de gasto energético. Esto entonces produce y permite el flujo iónico, es decir, que ciertos iones, con esto digo, cloro, magnesio, fosfato, potasio y sodio, que son dentro de los más importantes, permiten que crucen de un ambiente al otro, permite que se cruce desde el intra al extra o del extra al intra, esta vez utilizando ATP. Pero también tenemos la permeabilidad selectiva, que es el gradiente de solutos, es decir, es cuando un soluto puede pasar de un ambiente a otro sin el gasto necesariamente energético. Todo esto entonces permite que haya un equilibrio electroquímico, es decir, que la misma carga iónica se encuentre tanto al interior de la célula como al exterior de la célula. ¿Por qué? Porque si esta composición iónica cambia, la célula modifica entonces su funcionamiento. Ahora, asociado a lo que recién conversábamos y hablábamos de la necesidad de mantener siempre el ambiente interno y externo equilibrado, también se comienza a repetir y se empieza a extender no solamente a las células en particular, sino que también a los tejidos, a los órganos, a los sistemas y al cuerpo humano en general. De hecho, lo que nuestro cuerpo siempre busca es la homeostasis. Ahora, esta homeostasis, ¿a qué se refiere? La homeostasis es la búsqueda que permite alcanzar el equilibrio entre el medio interno y entre el medio externo. Pero ojo, cuando hablo de medio interno y medio externo, no me refiero solamente al medio interno de la célula y el medio externo de la célula, sino que también al medio interno y externo de los tejidos, al medio interno y externo de los órganos, al medio interno y externo de los sistemas y claramente al medio interno y externo de nuestro organismo. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio y mantener siempre equilibrados, valga la redundancia, salud y enfermedad. Ahora uno podría ponerse a pensar, bueno, ¿por qué no se refiere solamente a salud? Porque, por ejemplo, si tengo un paciente hipertenso, el paciente ya es portador de una enfermedad. El paciente no puede alcanzar un nivel de, comillas, no enfermedad, porque la hipertensión es una patología que es crónica. Sin embargo, podemos alcanzar un equilibrio que permita que este individuo mantenga una vida y una actividad dentro de los límites que su cuerpo le permita. Así que, un paciente hipertenso igual busca la homeostasis. En este caso hablamos que su cuerpo se adapta para su nueva condición, y también hay que protegerlo para que esta nueva condición no signifique un mayor riesgo versus otro tipo de pacientes. ¿Cómo funciona esto? Funciona a través de la regulación de las células, órganos, sistemas y por completo del cuerpo humano. ¿Y qué es lo que se busca? Se busca siempre mantener estables los componentes del LEC. ¿Por qué? Porque el LEC, recordemos que es parte del aparato circulatorio. Recordemos que el aparato circulatorio es todo el sistema cardiovascular que permite que la sangre se movilice de un lado hacia otro. Ahora,
esta sangre va por vasos sanguíneos. Si la sangre está compuesta por elementos figurados que son glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, proteínas, un montón de otras cosas, pero también está compuesto por líquido. Y ese líquido es parte del líquido extracelular, del líquido que se encuentra por fuera de la célula y obviamente permite el desplazamiento del resto de los otros elementos. ¿Ya? Así que esto permite también el equilibrio entre y el intercambio entre el líquido intracelular y el líquido intersticial, el líquido intersticial y el plasma y el líquido intracelular con el líquido extracelular. Para alcanzar esta homeostasis, nuestro cuerpo genera un montón de diferentes actividades, porque se requiere que de alguna parte aparezcan las sustancias que van a estar dispuestas en el líquido extracelular y que van a viajar a través del plasma y van a estar cruzándose al interior de la célula. Insisto entonces, vamos ahora a hablar de desde dónde aparecen las sustancias que viajan por el líquido extracelular y que posteriormente tienden a entrar hacia el ambiente intracelular. Primero, tenemos que el sistema respiratorio permite que nuestro cuerpo capte oxígeno. Oxígeno que va viajando por el líquido extracelular a través del plasma y la sangre, que recordemos que es LEC, para después cruzar hacia las células y poder generar energía. También nuestro sistema digestivo permite que se puedan absorber nutrientes, porque permite la absorción de carbohidratos, ácidos grasos, aminoácidos, etc. También tenemos que el sistema hepático modifica la estructura química de ciertas sustancias que nuestro cuerpo absorbe, que si la utilizara tal como la absorbe no funciona, entonces el hígado la modifica de una forma en que al cuerpo no le sirve a una forma que sí le sirve. Y también tenemos que el sistema musculoesquelético nos permite poder movilizarnos y movernos de un lugar a otro para poder de esta forma obtener los nutrientes suficientes para desarrollar la vida, ¿ya? Pero también la homeostasis no es solamente tomar estos elementos que generan la energía o que permiten la vida, sino que también está referido y está asociado al proceso de la eliminación de los productos finales del metabolismo después que se utilizó el oxígeno que captamos inicialmente en los pulmones, después que se utilizó posteriormente las proteínas, aminoácidos y carbohidratos que se captó con el sistema digestivo. Cuando se produce un desecho, ese desecho hay que eliminarlo. Y aquí el sistema respiratorio nuevamente aparece y tenemos que es el encargado de eliminar el dióxido de carbono, que este proceso lo vamos a entender y hablar con mucho detalle a medida que vayamos avanzando en el proceso de esta asignatura. También el sistema renal permite la excreción de desechos y regula la composición del volumen, que también vamos a estar avanzando en eso en algún momento. Pero para que desde ya vayan sabiendo, el riñón tiene una función endocrina y al ser una función endocrina genera hormonas y esas hormonas muchas veces permiten que se pueda devolver el líquido que se iba a ir por la orina y se devuelve la sangre para que ese líquido se quede dentro de nuestro cuerpo o viceversa, entre por si acaso muchas otras funciones que tiene el riñón. Y también el sistema hepático vuelve a hacer presencia porque permite la eliminación de productos de desechos y algunas toxinas digeridas que no pueden ser eliminadas por alguna de las otras vías. También otra función del proceso de la homeostasis es el proceso de la regulación de la función corporal y aquí también aparecen otros sistemas que colaboran en este proceso. Primero, el sistema nervioso proporciona la capacidad de movilizarse, permite la locomoción. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es el que le da el impulso a los músculos para poder contraerse y permite que uno haga cualquier acción desde con los músculos de la mano y una cuchara poder comer, como también poder salir a cazar o también poder salir a comprar al almacén las cosas que se necesitan para tener la energía. También permite la percepción del ambiente, permite que tengamos conciencia de todo aquello que nos rodea. Desde el punto de vista de las amenazas del tipo física, también como las amenazas del tipo psíquica y emocionales. Y también permite la supervivencia. De hecho, más adelante cuando vayamos viendo, nos vamos a dar cuenta de cómo es que nuestro cuerpo tiene la posibilidad de sacar una extremidad de, por ejemplo, una plancha que se encuentra caliente sin siquiera pensar en sacar la mano, porque parte de este sistema nervioso, una parte es voluntaria y otra parte es involuntaria.
Un solo ejemplo. Claramente cada uno de ustedes cuando se va a acostar, ¿piensan seguir respirando? ¿Piensan seguir que su corazón siga latiendo? Eso es parte del funcionamiento involuntario de nuestro cuerpo, que lo vamos a estar desarrollando y conversando con mucho más detalle a medida que vayamos avanzando. También, dentro del proceso de la regulación de la función corporal, está claramente la función endocrina, bien digo, y la función hormonal, que permite el crecimiento, desarrollo y reproducción de los seres humanos. También, otra función que tiene la homeostasis es la de proteger el cuerpo. ¿Y quiénes protegen el cuerpo? Claramente, el sistema inmunitario, porque proporciona la defensa contra microorganismos, bacterias, virus, etc. Pero por si acaso, para que quede muy claro, el sistema inmunitario no se encarga solamente de estar luchando contra microorganismos, sino que en realidad se encarga de luchar contra noxas y contra lesiones que recibe el cuerpo. Es por eso entonces que los traumatismos que generan algún tipo de inflamación, esta inflamación está dada por el proceso del sistema inmune. Así que no confundir. El sistema inmunitario, en estricto rigor, no lucha contra microorganismos, sino que lucha contra noxas que recibe el organismo, dentro de las cuales pueden estar los microorganismos. Y también tenemos que como sistema de protección del cuerpo aparece el sistema tegumentario, que regula la piel y defiende de amenazas del ambiente externo. ¿Y qué es el sistema tegumentario? La piel. Y finalmente, otro proceso que permite la homeostasis y que busca la homeostasis es el de reproducción, que se da claramente gracias al sistema reproductor, que permite, comillas, la formación y que perdure la raza humana. Ahora, como ustedes se han podido dar cuenta, el proceso de la homeostasis, vuelvo a reiterar, es la búsqueda del equilibrio de salud o enfermedad y que tiene diferentes dimensiones, de cómo obtengo energía para el cuerpo, de cómo elimino los desechos del cuerpo, cómo protejo el cuerpo y cómo mantengo también la vida y cómo se mantiene entonces la raza humana. Sin embargo, esto no es al lote, esto está controlado. ¿Y cómo se controla? Con el sistema de regulación o el sistema de control del organismo, que tiene dos formas. Primero, aparece la retroalimentación, también conocida como el feedback negativo, donde, y para que pongan atención porque de repente es un poquito complejo de entenderlo, donde la aparición y el aumento de aquello que inicialmente hacía falta le pone el fin al estímulo que está produciendo aquello que hacía falta. Por ejemplo, alguien hace mucha actividad física. Cuando se hace mucha actividad física, claramente nuestras células del cuerpo ocupan más oxígeno, y si produce más oxígeno es más desecho. Así que hay una alta concentración de dióxido de carbono. Cuando el cuerpo se da cuenta que tiene dióxido de carbono, se produce un proceso de hiperventilación. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que comenzar a ventilar más rápido o a aumentar la frecuencia respiratoria o ventilatoria para que ingrese mayor cantidad de oxígeno para reponer todo el oxígeno que se utilizó y también para que salga más CO2, entendiendo que tengo un exceso de CO2 en mi cuerpo. Sin embargo, nos damos cuenta entonces que es el aumento del CO2 aquello que estimuló el aumento de la frecuencia ventilatoria para obtener más oxígeno y eliminar más CO2. Pero algo debe ponerle fin a este proceso. ¿Por qué? Pensemos que este proceso de que el aumento del CO2 causa hiperventilación, pero nada le pone fin a esta hiperventilación, vamos a estar tomando oxígeno en exceso y vamos a estar eliminando CO2 en exceso. Así que eso claramente también genera un daño. Así que, una vez que gracias a la hiperventilación yo obtengo más oxígeno y logro sacar del cuerpo el CO2, uno podría entender entonces que la concentración o la cantidad de CO2 dentro del cuerpo baja a un nivel normal. Así que, como el CO2 baja a un nivel normal, ya no hace falta tener una
hiperventilación. Y si no hay hiperventilación, no hay un exceso de oxígeno y no hay una eliminación exagerada de CO2. Así que, si la ventilación se mantiene normal, permite entonces un equilibrio adecuado entre estos gases. Llevémonos a un ejemplo. Por ejemplo, si alguien tiene hambre, lo que quiere es comer alimento. Pero en algún momento va a dejar de hacer falta alimento. Entonces, cuando yo obtengo lo que quiero, en este caso el alimento, genera la sensación de saciedad. Y cuando alguien está con sensación de saciedad, ya no hace falta comer. Y si nos damos cuenta entonces es la obtención de lo que inicialmente se quería, aquello que le pone fin al estímulo para obtener lo que se estaba buscando. Aquí vamos a ver un pequeño videito que preparé, lo pueden ver ustedes a través del código QR o a través de aquí mismo. Veamos. Pero también existe otro sistema de control que es la retroalimentación o feedback positivo. Y este puede ser útil, así también puede ser potencialmente peligroso para nuestro cuerpo. Primero veamos un ejemplo de cuando es útil. Se produce un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque un estímulo nervioso, por ejemplo, afecta a una neurona y este estímulo nervioso permite una pequeña salida de sodio del interior de la célula hacia el exterior de la célula. Y esto hace que se estimula que se abran más canales. Como se abren más canales, se modifica el potencial de acción de la membrana, causando entonces una señal nerviosa que va hasta otra neurona en forma de estímulo nervioso que permite una pequeña pérdida de sodio, que abre más canales, que modifica el potencial de acción y genera señal nerviosa para la siguiente neurona y así entonces lo convertimos en un círculo virtuoso. Pero también en ocasiones este proceso del feedback positivo puede ser peligroso. Un ejemplo, en el caso de un paciente que está cursando con una hemorragia, al haber una hemorragia hay un menor volumen circulante por el cuerpo y como hay un menor volumen circulante se reduce la presión arterial. Como se reduce la presión arterial, llega una menor cantidad de sangre al corazón, así que el corazón bombea menos sangre. Así que como bombea menos sangre, esta disminución de la presión arterial es mucho más marcada. Como hay una disminución de la presión arterial, el corazón recibe menos sangre. Y como el corazón recibe menos sangre, el corazón tiene menos fuerza para poder funcionar. Como tiene menos fuerza para poder funcionar, bombea menos sangre, baja más la presión, baja más la presión coronaria, llevando incluso al paciente hasta la muerte. Veamos entonces a continuación, muchachos, un video que la verdad es que no tiene nada que ver con que un video que quizá a lo mejor ustedes podrían estar esperando, pero tiene las veces de tratar de ejemplificar y explicar cómo es que se produce que el aumento del estímulo o la presencia de un estímulo genera que el estímulo se mantenga permanentemente presente. Veamos.
Y finalmente, muchachos, y como siempre lo hago, un respeto inmenso, gigante y eterno hacia los autores de los libros que permitieron estructurar de buena forma entonces esta presentación. Eso, muchachos, eso ha sido todo entonces en esta oportunidad y hemos terminado con la introducción a la fisiopatología, recordando que en esta oportunidad hablamos de qué es la fisiología, cuál es la distribución de los líquidos en nuestro cuerpo y también qué es la homeostasis, que se puede regular a través de los mecanismos de control como el feedback negativo y el feedback positivo. Muchísimas gracias.